Ejecución programada para el triple asesino. El hombre de Baco es uno de los reclusos más viejos en el corredor de la muerte. Uno de los presos más viejos en el corredor de la muerte está programado para morir por inyección letal el jueves, casi 30 años después del asesinato de su cuñado, el sargento de la policía de Baco. Bobby Bicha y los padres de Bicha, Robert y Zelda Bicha, en sus hogares cerca de Baco. Según los registros de la corte. Billie Beine Coble, de 70 años, se mostró perturbado por el fracaso de su tercer matrimonio cuando asesinó a los padres y al hermano de su esposa durante un aparente acto de venganza en el verano de 1989. El veterano de Vietnam. Sin antecedentes. Todavía está a la espera de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a partir del martes, sobre una petición de un escrito de certiorari y una solicitud de suspensión de la ejecución. Coble fue declarado culpable y condenado a muerte en abril de 1990, pero la sentencia sería revocada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. En 2007 sobre la cuestión de la asistencia ineficaz de un abogado. A Coble se le concedió una nueva audiencia de castigo en septiembre de 2008 y fue nuevamente condenado a muerte. Varios meses antes del juicio. Los abogados de Coble presentaron una notificación de intención de presentar una defensa por demencia y en una selección de jurado. El abogado defensor cuestionó a los posibles jurados sobre cómo pueden responder a la evidencia relacionada con esa defensa, dijo el abogado de apelación de Coble Allen Richard Ellis. Dicho en la petición de escritura. Después de que el Estado descansara en la fase de culpabilidad, el abogado defensor cambió abruptamente el rumbo. No llamaron a testigos expertos ni a testigos laicos. En cambio, toda la presentación de la fase de culpabilidad consistió en un investigador de la defensa que reproducía imágenes de archivo en silencio que mostraban escenas de la guerra de Vietnam. Una guerra en la que el señor Coble luchó como miembro del cuerpo de marines algunas décadas antes. En los argumentos finales, no hicieron una declaración de apertura, reconocieron la culpa del señor Coble. Nadie esperaba que el abogado defensor procediera de esta manera débil. La medida sorprendió a los fiscales, a los medios de comunicación y al acusado. Sin embargo, una respuesta del Departamento de Justicia Criminal de Texas, declaró que Coble no presenta razones convincentes para revisar su caso, y no existe ninguna. Los registros judiciales indican que Coble se casó con su tercera esposa, Karen Bicha, en julio de 1988 y vivía en una casa frente a sus padres. El matrimonio se desintegró rápidamente y, después de un año, Karen le dijo a Coble que se mudara y que quería un divorcio, según los registros de la corte. Coble intentó disuadir a Karen de esta decisión y la llamaría al azar y se presentaría en su lugar de trabajo. El testimonio muestra que Coble luego secuestró a Karen como un esfuerzo adicional para disuadirla de que se divorciara de él escondiéndose en el baúl de su auto. Mientras estaba en un bar con una novia. Cuando Karen comenzó a conducir a casa, Coble dobló el asiento trasero y salió del maletero con un cuchillo. Los registros indican que saltó sobre la consola, hasta la mitad del asiento delantero y golpeó a la víctima con el cuchillo contra sus costillas. Coble declaró que si él no podía tenerla, entonces nadie más podría, demuestra el testimonio. Coble dejaría ir a Karen, pero luego fue arrestada por secuestrar a instancias del hermano Bobby de Karen. 9 días después de que Coble fue liberado bajo fianza, regresó a la casa de Karen, donde la esposó a sus 3 hijas, se ató los pies y se cerró la boca. Luego se fue a disparar al padre, a la madre y al hermano de Karen cuando cada uno de ellos llegó a casa. Los registros indican que Coble regresó a la casa de Karen después del triple homicidio y esperó a que su esposa regresara del trabajo. Él les dijo a los niños: «Ojalá te hubiera volado lejos como pretendía». Cuando Karen llegó, Coble salió de la habitación con un arma y dijo: «Karen, he matado a tu mamá, a tu papá y a tu hermano. Y todos están muertos y nadie va a venir a ayudarte ahora». El testimonio dice que Coble le dijo a Karen que tuvo suerte y que él no había molestado a sus hijas, y le dijo que se despidiera de ellas. Karen convenció a Coble para que saliera de la casa, llevándola con él,
a donde había planeado torturarla durante unas semanas. Coble llevó a Karen a un campo desierto en el condado de Bosque, donde amenazó con violarla. Sin embargo, poco después de que oscureciera, Coble condujo junto a un patrullero del alguacil, que dio la vuelta y lo siguió. El sospechoso luego tomó un cuchillo y comenzó a apuñalar la barbilla, la frente y la nariz de Karen mientras conducía. Afirmó que no quería morir en la cárcel, por lo que lo derribó y se estrelló contra un automóvil estacionado. Tanto Coble como Karen resultaron heridas en el accidente, y las autoridades tuvieron que abrir la puerta del auto para sacarla. El sospechoso fue encontrado con el reloj y la billetera del padre de Karen junto con 2 revólveres. El peticionario, Coble, no niega que sea responsable de la pérdida de vidas de las víctimas, pero aún así desea que sus abogados presenten una defensa en su nombre, agregó Ellis. Habían planeado durante meses continuar con una defensa por demencia, y el peticionario no estuvo de acuerdo con su decisión de abandonar su defensa y ceder su culpa. Coble está programado para ser ejecutado después de las horas 6 p.m. del jueves en la unidad de muros de Huntsville. Está previsto que sea la segunda persona ejecutada por el estado de Texas en 2019 y el tercer recluso condenado a muerte en el país.